Hoy estamos junto a Felipe Moya, presidente de Colmevet Magallanes, y vamos a abordar el tema, algo que es muy importante: ¿cómo saber si mi mascota es alérgica? Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto que nos acompañes nuevamente aquí en nuestro matinal. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los televidentes. Bueno, vamos a abordar esta temática que es muy importante porque muchas veces los dueños de las mascotas desconocen esto, si es que efectivamente son alérgicos a algo o no, incluso con ellos mismos. Claro, sí, es importante tener en conocimiento que esta es una patología, de las principales patologías que uno pudiera ver en consulta. Generalmente en consulta uno llegan pacientes con enfermedades a la piel y que muchas veces podrían ser estas alergias. Lo que sí que hay que considerar y que los tutores entiendan que las patologías en la piel son muy, muy parecidas. Entonces, perfectamente podríamos estar hablando sobre una alergia, pero también, por ejemplo, podría ser algún ectoparásito que nos esté causando la signología. Entonces, hoy día los quiero invitar a conocer cuáles son los signos que uno podría identificar para sospechar de una posible alergia en su mascota. Así es que no sé si lo converso ahora o... Sí, vamos abordando esto para que la gente esté en casa, vaya disipando todas estas dudas y pueda saber cuáles son estas diferencias que son mínimas. Obviamente yo me imagino que los veterinarios pueden identificar estos detalles. Claro, lo primero que uno va a ver en casa, por ejemplo, va a ser el rasquido. Ese es el principal como signo que uno va a poder identificar. Entonces, generalmente se rascan con sus patitas, la zona del cuello, por ejemplo, también se pueden rascar la parte detrás de la oreja, muchas veces también la zona de la axila y también la zona abdominal con sus patitas. Otra presentación o otra forma de poder rascarse que tienen los perritos o los gatos es lamerse. ¿Ya? Y generalmente la gente lo asocia a que son muy limpios, pero en gatitos sí existe el acicalamiento como súper normal, pero en perros no es tanto. Entonces, cuando el perrito se empieza a chupar las manitos, a lavárselas, sobre todo generalmente en la noche antes de dormir, una alerta para que el tutor pueda estar ahí como sospechando de un cuadro quizás principalmente alérgico. Lo otro son las otitis recurrentes. ¿Ya? Muchas veces llegan pacientes acá a consulta y nos dice el tutor, no, sabe que ha tenido 2, 3, 4 episodios de otitis durante todo el año. Entonces, esos son pacientes potencialmente sospechosos a tener algún tipo de alergia. ¿Ya? Lo otro es que hay que saber también que hay distintos tipos de alergia. Bueno, importante tener presente esto y mencionar, ¿las alergias en cierta época del año se agudizan también para las mascotas? Sí, también como en la causa principal de agudización, hay alergias que son estacionales. Entonces, entre primavera y verano, generalmente va a haber mayor cantidad de signos asociados a este tipo de alergia, al igual que en los humanos, que cuando ya parte un poquito la primavera, empezamos con esta estar un poco más constipados, como más que nos corre un poquito ahí el moquito en la nariz. Sí. En perros principalmente podríamos ver también este moco constante que puede salir en la nariz, pero principalmente cómo se demuestra la alergia en el organismo es a través también de la piel. Entonces vamos a generar esta comezón, se va a empezar a rascar el perrito y entonces, producto del rasquido, va a empezar también a perder pelo, se va a empezar a generar una herida en la zona donde se esté rascando, donde se esté frotando también contra algún mueble, y eso va a generar una infección secundaria, va a quedar la piel dispuesta para que pudieran colonizar bacterias u hongos
y generar una infección secundaria a una causa de base que sería la alergia. Felipe, bueno, ¿y cómo tratamos estas alergias? ¿Hay algún medicamento en el caso de las que son cutáneas, Claro. algún tipo de crema? Sí, mira, como les decía, hay distintos tipos de alergia y por eso es importante que un médico que se dedique a la dermatología pueda tratar de diagnosticar, porque hay que hacer pruebas complementarias, no es solamente de acuerdo a la anamnesis que se hace o las preguntas que se le hacen a los tutores, sino que después hay que empezar a confirmar, de acuerdo a este escenario, qué tipo o qué podría ser. Entonces hay que hacer pruebas contra ectoparásitos, principalmente sarna. Y bueno, pulgas acá no es mucha la casuística que vemos, pero también hay que empezar se podría descartar. Entonces vamos clasificando y vamos haciendo las pruebas para los distintos tipos de alergias. Principalmente hay alergias que son provocadas por alergias alimentarias. Ya. Alergia a la picada de pulga, que generalmente acá no lo vemos mucho, pero sí más al norte del país. Y la alergia atópica, que son las alergias ambientales como en general. Y para esto, claro, para cada caso hay algún tipo de tratamiento orientado siempre a bajar la condición del prurito, porque en realidad estas enfermedades hay que tener en cuenta que no van a ser reversibles, no las podemos sacar como otra enfermedad. Esto nos va a acompañar, entonces lo que va a generar el tratamiento es bajar esta reacción como una respuesta muy exagerada del organismo para poder rascarse. Entonces vamos a bajar estos niveles de prurito, ¿ya? Entonces dentro de las terapias que hoy en día existen, si es que fuese una alergia ambiental, el paciente se diagnostica como atópico, hay distintos medicamentos que uno puede utilizar, herramientas que hoy en día ya están mucho más avanzadas en el país. Incluso una terapia autoinmune, ¿ya? Entonces existen hartas alternativas y por eso es bueno que el tutor haga las consultas ya hacia o quizás que se especialice en dermatología para poder orientarlo mejor a qué tratamiento orientar, porque no todos también van a reaccionar de buena forma a todos los tipos de tratamiento. Entonces hay que buscar individualizar, digamos, al paciente y poder generar el tratamiento. Bueno, algo muy importante es que la comunicación, los síntomas que puedan identificar los tutores y comentarle esto al veterinario, porque de esa manera van a decir, ya, ¿sabes qué? Vamos a hacer este examen para ver a qué cosa es lo que tiene alergia en sí. Pero es importante siempre, y no solamente en el tema de las alergias, pero que vean qué es lo que realiza su mascota en este caso, porque es el único que lo puede identificar. ¿Sabes qué? Tiene este comportamiento que es un tanto anómalo, antes no hacía, se rascaba tanto, se lamía, hoy en día sí. De esa manera el veterinario puede determinar, por ejemplo, el tema de los estudios o ver qué es lo que está pasando. Sí, es importante porque, bueno, uno ve muchos casos. Hay propietarios que, como dices tú, son súper cuidadosos, están todo el día con sus mascotas y saben, así como un cambio muy que uno quisiera, o sea, que uno ni siquiera pudiera percibirlo, ellos lo captan y van a consultar. Hay otros perritos que a veces uno atiende que están quizás no tan pendiente de ellos, que están fuera de casa generalmente, que se le da comida, pero no está uno pendiente. Y esos son los pacientes que de repente uno llega a detectar en la consulta, producto de que ya hay caída de pelo, zona enrojecida. Pero el propietario es el principal, obviamente, digamos, amigo del veterinario que va a poder detectar estos signos que, como les decía, empiezan a frotarse contra los muebles de casa, muchas veces también porque en realidad no sabe, piensa que el perrito, por ejemplo, cuando se empieza a rascar la espaldita,
contra el pasto, contra el cemento, está contento por el paseo, porque lo sacó, en realidad es porque le está picando. Entonces, eso son las cosas que hay que tener claro. Por eso es necesario contarle a la comunidad cómo uno puede detectar, como les decía al principio, si mi perrito pudiese ser como potencialmente alérgico o tener otra causa también que sea una patología dermatológica. Bueno, importante tener presente esto. Bueno, también, ¿cuál sería otra recomendación en este caso? Porque también sabemos que teniendo una mascota tienes la responsabilidad de llevarlo cada tanto tiempo al veterinario para ver que todo ande bien. También el veterinario, yo me imagino que siempre hacen estas consultas para tratar de recabar mayor información respecto a qué le ocurre a la mascota. Sí, como le decía, principalmente van por el rasquido. O sea, llegan a la consulta y es porque se está rascando mi perrito, ya veo que se está rascando en la noche. Entonces, la consulta dermatológica es mucho más larga que una consulta de general. Generalmente mis consultas duran 45 a una hora con el propietario ahí y conversamos. Es súper... muchos temas, por ejemplo, cuándo empezó la signología, si está asociado a algún evento, generalmente si es que le dio algo y empezó a rascarse. Generalmente también, como les decía, son pacientes que ya llevan un rato harto rascándose, entonces vemos qué partió primero, porque de repente pueden haber caídas de pelo, entonces saber si es que partió la caída de pelo primero o partió el rasquido y que con el rasquido empezó a caerse el pelito. Entonces hay que ahondar harto en preguntar. Ahí, como le digo, principalmente el aporte que nos hace el tutor es importantísimo. Muchas veces también nos llegan, lamentablemente, gente que trajo el perrito por favor, así, y no tiene mucha idea de lo que le está pasando al perrito. Entonces ahí no hay mucho antecedente. Y obviamente consulta una vez que ya se identifican, generalmente para diagnosticar un paciente alérgico ambiental, el descarte de las otras patologías alérgicas y las otras patologías, digamos, de ectoparásitos, bacterianas o fúngicas, se demora alrededor de 3 meses recién, 3 a 4 meses, entonces es un proceso largo. Que hay que tener la paciencia del tutor y tener ahí el seguimiento constante. Y obviamente ya uno puede ir apuntando hacia dónde pudiera estar el diagnóstico y se van dando recomendaciones. Por ejemplo, en casa evitar las alfombras, tener, por ejemplo, aspiradoras con estos filtros nuevos que son los filtros HEPA, que van quedando los ácaros ahí en el filtro. Por ejemplo, cementar, muchas veces muy caro, pero si es que hay un polvillo constante en la casa, lo ideal sería poner cemento para evitar que se levante la tierra. También he tenido algunos pacientes que viven en aserradero, entonces este polvillo que genera la madera le genera, digamos, el cuadro más agudo, entonces evitar todo eso es lo esencial. También caminar por los pastos largos, muchas veces hay también dermatitis por contacto que generan estos abones los perritos, entonces evitar también saber qué es lo que pudiera generar el cuadro alérgico. Felipe, por ejemplo, sabemos que en el caso de los perritos tienen por lo general menos pelo en la zona de la pancita, ya a diferencia del resto del cuerpo y también dependiendo el tipo de perrito. Y muchas veces cuando camina y son perros como bajitos, que les raspa como, no sé, el pasto de estos, se produce algún tipo como, no sé si de salpullido, pero que les afecta. Sí, hay como técnica o técnicamente se nombran distintos ahí el sarpullido o los granos, pero en realidad el tutor, claro, va a ver un enrojecimiento principalmente del abdomen y pueden aparecer como, entre comillas, granitos, ya que pueden ser pústulas, ahí dependiendo de lo que va a generar, pero principalmente va a haber esta reacción. Y sí, pues el abdomen generalmente es más, tiene menos pelito
y es donde uno más visiblemente pudiera observar estos brotes de estos como ronchitas, granitos, ¿ya? Y también a veces en los perritos de pelo un poquito más largo o capa media corta, vamos a ver que el pelo como que se apolilla. Entonces aparecen como unos que se llama técnicamente abones, que son como las ronchitas que genera la dermatitis esta por contacto, generalmente, o a veces por picadas de insectos. La tijereta, por ejemplo, puede dejar esta reacción. Ah, mira. Entonces quedan y se ve el pelito así como abierto, es bien característico. Oye, o también algo que puede ocurrir en muchas ocasiones con estos perros que tienen el pelo más largo, que la gente ve como que se rasca o algo y dice, ah, no, debe tener, acá no se da, pero debe tener pulgas. Es otra cosa. Sí, claro, hay otra. Y lo que pasa es que, claro, la pulga pica, ¿cierto? Pero también puede haber una alergia a la pulga. Entonces se exacerba el cuadro y es peor. Entonces, claro, acá como decimos nosotros no vemos pulgas, pero siempre hay que hacer el descarte, sí o sí, porque uno nunca sabe, por ahí puede haber un caso, pero la verdad es que en la clínica nunca hemos visto pulgas en los pacientes. No, pero sí, como recomendación en esos casos, tratar de tocarlo, abrir un poquito el pelaje y ver si es que hay alguna herida. Generalmente pudiera estar ahí algo anormal y que ya sea motivo de consulta. Bueno, esto no se da por el tema de las bajas temperaturas que tenemos acá en la región en general, o es por otro tema. Sí, principalmente yo creo que es por el tema ambiental. No resiste mucho este tipo de ectoparásitos. Ya, perfecto. Bueno, Felipe, nosotros te queríamos agradecer y también a Colmevet, que los tenemos cada semana acá en este espacio donde todos nos vamos educando, vamos aprendiendo y conociendo todos estos detalles para que tengamos tutores mucho más responsables y vean, porque muchas veces, lo comentábamos, puede que al tutor se le pase y lo asocie con otra cosa, pero es esto. Y también, importante, cualquier tipo de comportamiento anómalo que pueda tener su mascota, esto informarlo de manera oportuna a su veterinario. Sí, bueno, muchas gracias también por la invitación, como siempre. Estamos súper agradecidos de poder tener este espacio y para poder ir enseñando a la comunidad. Así que de verdad, agradecidos, vayan al veterinario al menos 1 o 2 veces al año como recomendación, como consulta general, que muchas veces uno va sacando harta información y poder llegar a diagnosticar algo que por ahí pueda ser subclínico y tenerlo para evitar, digamos, tener mayores complicaciones a futuro. Perfecto, el día de hoy conversando junto a Felipe Moya, presidente Colmevet Magallanes. El tema: ¿cómo saber si mi mascota es alérgica? Felipe, que tengas una muy buena jornada y muchas gracias nuevamente por este contacto. Igualmente, un abrazo. Estés muy bien. Hasta luego.